Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que vean este video. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Análisis Multivariado de la Universidad Americana. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso en su sesión acerca del tema de clasificación. Vamos a ver el tema de clasificación en este pequeño video. Vamos a ver la parte introductoria de lo que es clasificación. Uno de los temas más importantes del análisis multivariado es clasificar, es realizar agrupamiento basado en variables. Es lo que se llama un análisis de clústeres o análisis de clúster. Aquí podemos ver un poco lo que hace, digamos, eh, aquí tenemos una ilustración. Por ejemplo, en dos variables tenemos una serie de valores. Tenemos dos variables. Este es el caso para dos variables, pero esto se extiende al caso multivariado. Esto es simplemente para ilustrar lo que pasa con dos variables. Tenemos información de dos variables y tenemos ahí las observaciones y vemos que con la técnica de agrupamiento, de análisis de clúster, la técnica de clústeres que vamos a ver, vemos que se pueden agrupar dos grupos. En este caso, dos grupos. Dos clústeres. Usted puede definir el número de clústeres que usted requiere. Entonces lo que va a hacer es que va a agrupar un grupo de observaciones, va a buscar un centroide, aquí lo podemos ver acá, en esta parte de acá, y va a agrupar también otro grupo de observaciones y va a buscar un centroide en donde está el centro más cercano de esas observaciones. Eso es lo que hace la técnica de análisis de clústeres. Esto es en el caso de dos variables, pero esto se puede extender al resto de variables, al resto de dimensiones. 4 o 5 dimensiones, 10 dimensiones. Usted puede hacer agrupamiento multidimensional, clúster. Bien, estas técnicas de agrupamiento de datos son técnicas exploratorias. Son técnicas exploratorias. ¿Qué significa eso? Que no tienen significancia, que no tienen significancia estadística, es decir, que no tienen valores asociados de P, que es, como ustedes saben, que pues hay procedimientos donde se calcula un valor de P, una significancia estadística. En este caso no existe tal cosa. Son métodos exploratorios basados en lo que se llama la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Bueno, la exploración de tendencias, la exploración de resultados, explorar una serie de datos para ver sus promedios, para ver qué es lo que hay. Usted explora una serie de datos y encuentra tendencias. Esa es la minería de datos. Entonces, estas técnicas de agrupamiento de datos, estas técnicas de clúster son exploratorias. No tienen significancia estadística, no tienen valores asociados a P, pertenecen al área de la minería de datos. Bien, ¿cuáles son los supuestos más importantes de estos procedimientos, del procedimiento de agrupamiento de clúster? Bueno, en primer lugar, que es muy importante la multicolinealidad. ¿Qué significa la multicolinealidad? Bueno, que las variables más multicolineales, que están más asociadas, se van a ponderar con más fuerza. Entonces, vean ustedes que es muy importante que las variables tengan algún nivel de sucesión. Algún nivel de asociación. Las que estén más asociadas, las que sean más multicolineales, se van a ponderar con más fuerza. Naturalmente, la normalidad de las variables es muy importante. Es deseable que los datos se comporten de forma normal y que exista una representatividad en la muestra. Es muy importante que la muestra sea representativa para poder llegar a conclusiones pues válidas para la población. Entonces, supuestos, la multicolinealidad, muy importante que las variables estén asociadas, porque entre más asociadas van a ponderar con más fuerza. Su normalidad es muy importante y la representatividad de la muestra. Bien, cuando usted está trabajando con clúster, ¿cuál es la pregunta que va a responder? La pregunta más importante es que si es posible clasificar las observaciones en K grupos
en el conjunto de datos. ¿Es posible o no es posible? Vean ustedes que en este ejemplo acá, pues si era posible agrupar, en este caso, en dos grupos. Puede ser más grupos o puede ser, bueno, en este caso más grupos. La pregunta es esa. La pregunta ¿es posible clasificar las observaciones en cada grupo, en el conjunto de datos, o no es posible? ¿Cuándo se puede utilizar clúster? ¿Cuándo se pueden utilizar las técnicas de agrupamiento? Bueno, cuando las variables sean de tipo cuantitativa, y también cuando al menos existan 10 observaciones por variable. Esto es fundamental. Variables de tipo cuantitativa, es decir, que sean variables numéricas y que al menos existan 10 observaciones por variable. ¿Cuándo no se utiliza? Bueno, cuando no se cumple lo anterior. Usted tiene variables de tipo nominal, no es posible utilizar esta técnica. Cuando usted tiene menos de 10 observaciones por variable, no es posible utilizar la técnica. Entonces, muy importante que se cumplan estos dos supuestos. Bien, entonces hay dos grandes familias de análisis de clústeres. Hay dos grandes familias, los clústeres jerárquicos y los clústeres no jerárquicos. Como ustedes pueden ver acá, aquí podemos ver una ilustración de lo que son los clústeres. En este caso acá, a la derecha vemos jerárquicos, veamos que se agrupan, bueno, esto es un poquito más grande. Aquí se agrupan valores de forma jerárquica en el primer nivel tenemos estas tres, ¿verdad? Esos tres valores. En segundo nivel esos dos valores. En el tercer nivel esos dos valores. Y así se van agrupando de forma jerárquica los valores. De forma no jerárquica es de esta forma. Simplemente pues se dividen o se agrupan sin tomar en cuenta una jerarquía de valores. Eso es muy importante. Entonces, las dos familias de análisis de clústeres son los clústeres jerárquicos y los no jerárquicos. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, ambos son muy importantes, ambos se utilizan, quizás el que más se utiliza son los no jerárquicos. Bien, entre las medidas de similitud y distancia tenemos la euclidiana, que es la más común. Lo que vemos es simplemente la raíz de la suma de la distancia entre dos puntos al cuadrado. Vean ustedes que esto es Pitágoras. Esto es Pitágoras, la distancia entre dos puntos al cuadrado y le saca la raíz, la suma. Esa es la distancia euclidiana, que es la más común. Esta es la más común, la que más se utiliza. La distancia más cercana entre dos puntos. También está una distancia, pues, que es la sumatoria del valor absoluto entre dos puntos. Se llama Manhattan, eso también se utiliza. Quizás la más común es la euclidiana, que es la que vamos a utilizar con más frecuencia. También existen distancias basadas en correlaciones. Número uno, pues, bueno, vean ustedes que está la distancia de correlación de Pearson, que es 1 menos la correlación que existe entre dos variables. Esa es la distancia de correlación de Pearson, la distancia basada en correlaciones, 1 menos la correlación entre dos variables. La distancia de correlación de Spearman, también. Vean ustedes que es 1 menos la correlación entre dos variables, medido con la correlación de Spearman. El tercero es la distancia de correlación de Kendall. Vean ustedes que, si ustedes recuerdan los cursos de estadística, existe una correlación de Kendall que también es 1 menos la correlación de Kendall, medido por Kendall. Entonces tenemos también distancias basadas en correlaciones. Sin embargo, ¿cuál es la más común? Bueno, la que les había mencionado la primera, la euclidiana, que es la más común, la de Pitágoras, la distancia más corta entre dos puntos. Bien, existen métodos jerárquicos, aglomerativos y divisivos. Eso lo vamos a ver a continuación. Con respecto a estos métodos, van a ver ustedes que hay niveles de similaridad y niveles de agrupamiento. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de los, digamos, de los clústeres jerárquicos. Aquí tenemos un ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, esta es una ilustración, tiene unos datos ahí A, B, acá, muy cercanos.
Ahí tiene D por acá, tiene C por acá, E y F por acá. Digamos que esas son las distancias en un mapa. Entonces, cuando usted va a hacer un dendrograma, que es una técnica de clúster jerárquico, así se llama, dendrograma, entonces va a ver que en el primer lugar, el primer nivel, va a tener A y B, los más cercanos, A y B los más cercanos, E y F mucho más cercanos, vean, mucho más cercanos. Ya en un segundo nivel, se le va a juntar acá, se le va a juntar D. En un segundo nivel, se le va a juntar D. Eh, eh, en otro nivel, se le va a juntar C. Un nivel más grande, se le va a juntar C. Y en un nivel muy superior, se van a juntar todos. Este clúster con este clúster se va a juntar a diferentes niveles. Entonces, como pueden ver ustedes, un dendrograma es un clúster jerárquico en donde hay bastantes niveles de similaridad y agrupamiento. Eso lo vamos a ver en el curso. Cómo realizar un dendrograma que es un clúster jerárquico con niveles de similaridad. Otro ejemplo, por ejemplo, suponga que estos datos van a ser agrupados y que la distancia euclidiana será la métrica de distancia. Aquí tenemos este ejemplo, voy a disminuir esto para que lo vean. Tenemos estos datos, A por aquí arriba, B y C por acá, D y E por acá, y F muy cerca de estos dos. Entonces, en el primer nivel se junta B y C, eso no hay ninguna duda, B y C. D y E también se juntan en un primer nivel, entonces no hay ningún problema. Ya en un segundo nivel, vean ustedes que se junta con F, con este de acá, en un segundo nivel, jerárquico, D, E y F. En un nivel más superior se junta con B y C. Un nivel superior se junta con B y C. Y en un nivel muy superior, ahí sí se junta todo. Entonces, como pueden ver ustedes, esto es un clúster jerárquico. Vamos a ver esto de los dendrogramas. En el curso lo vamos a ver los dendrogramas, que son clústeres jerárquicos a diferentes niveles de agrupamiento o similaridad. Muy bien, con respecto a los clústeres aglomerativos versus los divisivos. Aquí tenemos una ilustración de lo que hacen, por ejemplo, los clústeres aglomerativos, que usted tiene una serie de valores y lo que requiere es agrupar, agrupar, agrupar. Al primer nivel, al segundo nivel, ¿verdad? Agrupando, siempre agrupando. Vamos aquí eh, a 6 grupos, pero si dice usted, bueno, quiero 6 grupos, esto va a ser 6 grupos. Si usted dice, bueno, yo quiero 2 grupos, entonces se agrupa así. Entonces vean ustedes que son clústeres aglomerativos. Esto es lo más común que hay, clústeres aglomerativos. Y clústeres divisivos es que más bien divide. Tiene un conjunto de valores y más bien los va a dividir. ¿Cómo los va a dividir? Bueno, haciendo grupos. Entonces tenemos esos dos. Tenemos clústeres aglomerativos y tenemos clústeres divisivos. Bien, con respecto a los métodos, tenemos el método de K-means, que es el método no jerárquico. Recuerden que los métodos no jerárquicos son estos. A ver, aquí tenemos los métodos no jerárquicos. Estos de acá, que simplemente pues hace divisiones de valores o de datos sin tomar en cuenta si hay niveles. Esos son los clústeres no jerárquicos. El más común, ¿cuál es? Bueno, el K-means, el K-medias. En el K-medias dice no hay niveles de similaridad de agrupamiento, simplemente tiene una serie de valores y usted define el número de grupos que va a hacer. Un grupo, un segundo grupo y un tercer grupo. Entonces, vea que el K-means es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en K grupos, en el que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es el más cercano. Entonces, vean ustedes que
dentro de cada grupo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un valor promedio, va a haber un valor promedio en donde estos valores van a estar alrededor de ese promedio. Ese valor promedio nos va a interesar. Nos interesa dentro de cada grupo cuál es su valor promedio. Entonces, vean ustedes que K-means es una técnica que lo que hace es dividir. Es un método de agrupamiento que tiene como objetivo partir. Entonces, en este caso sería un clúster de tipo divisivo, porque tenemos un conjunto de datos y queremos dividir. Queremos dividir en grupos. Y en cada observación va a pertenecer a un grupo cuyo valor medio es el más cercano. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, tenemos una serie de valores y queremos 3 grupos, entonces cada grupo va a estar representado por un color diferente. Aquí pueden ver aquí este caso de K igual a 3. Bien, entonces, para la próxima clase vamos a ver lo que es un ejemplo práctico con PSPP. Vean que PSPP va a ser un programa con el que vamos a calcular los K-means utilizando un ejemplo que vamos a ver para la próxima clase. Por ahora solamente quería mencionarles estos pequeños detalles que hay cuando usted tome en cuenta lo que es la clasificación. Entonces, en un próximo video vamos a desarrollar el ejemplo de K-means. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.